Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Estás en la hora de Mentalízate Perú. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos acá en Mentalízate Perú, como todos los sábados y domingos, de 10 a 11 de la mañana. Mi nombre es Martín Zurita, soy psicólogo, psicoterapeuta, y para mí siempre es un gusto estar acompañado de Vanessa Herrera. Ella es psiquiatra y psicoterapeuta. Vanessa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Martín, es una alegría estar contigo, cada fin de semana, un domingo más, permitiéndonos ingresar a tu familia. Sin duda un espacio de compartir. Tal vez hoy día estás ahí compartiendo más con tus hijas e hijos. Permítete hablar más, permítete comunicarte cada vez más e intimar afectivamente. Muchas veces no conectamos lo suficiente, ¿no, Martín?, con nuestras hijas e hijos. Qué importante es eso, y con tu pareja. Así es, Vanessa, es importante la comunicación, por eso hay que aprender a hablar asertivamente. A veces le damos mucha vuelta al asunto. Sé breve, conciso, pero sé claro, sé explícito. Si tienes que pedir disculpas, pide disculpas también, ¿no? No busques culpable, no te justifiques, hazte responsable. El volumen de voz, qué importante es para entendernos, ¿no? La velocidad articular. Es muy importante, yo creo, la comunicación asertiva, es equilibrar esa razón y emoción que nos lleva a una mente sabia. Así es, entonces permítete esa sabiduría que hay en ti, permítete expresarla. Muchas veces asumimos o adivinamos o suponemos, ¿no, Martín? Y no explícitamente decimos, me gustaría esto, no estoy de acuerdo, o me gustaría, o quiero hablar contigo, mamá, papá, o con tu pareja. Permítete no callar o solo mandar íconos a través de esas redes sociales o WhatsApp. Permítete hablar más, dile que amas, di que quieres, di que valoras a tu familia. Así es, no reprimas, date la oportunidad, el permiso, luz verde para poder expresar lo que piensas y lo que sientes. Un abrazo a todos nuestros amigos a lo largo y ancho de nuestro territorio, decirles que cada día crecen los centros de salud mental comunitario, que están orientados para ayudarte. Ahí están los profesionales que gustosamente te van a servir, te van a guiar. Entonces ya saben, están los centros de salud mental comunitario a tu alcance. Nos continuamos con más en Mentalízate Perú. Para sentirse bien, Mentalízate Perú. Recuerda, eres más de lo que te imaginas y vales más de lo que crees. Así es, recuerda, vales muchísimo más de lo que crees. Muchas veces nos han hecho creer que no somos suficientemente buenos y que no merecemos ser felices. Refuta esas creencias, tal vez en la infancia temprana, tal vez no hemos sido suficientemente queridos. Ya el tiempo ha cambiado, es un nuevo día, un nuevo presente. Hoy permítete cambiar, es un nuevo año y un nuevo propósito terapéutico es creerte. Tú te mereces más y eres valiosísimo, valiosísima incondicionalmente. Recuérdalo. Qué importante conocernos, ¿no, Vanessa? Para poder valorarnos y para poder escribir nuestro propio guión de vida en base a pruebas, a evidencias, ¿no? Hay que cuestionar también todos esos mensajes, esas creencias que tenemos, porque a veces los vemos como verdades absolutas y no se ajustan a nuestra realidad. Valórate, ámate, acéptate y créete merecedor, merecedora de poder construir una vida en base a la tranquilidad, a vivir en paz. Sí se puede, pero hay que sernos responsables. Más que buscar culpables, hacernos responsables. Recuerda que eres el constructor, la constructora de tu destino. Estás en Mentalízate Perú por Nacional. Muy bien, queridas amigas, queridos amigos, como siempre, cada fin de semana preparamos con mucho cariño un nuevo programa para ustedes. Existen muchos problemas de salud mental en nuestro país, ya hemos hablado muchas veces que la depresión, la ansiedad, los problemas de consumo de alcohol son los problemas más frecuentes en nuestro país, así como las secuelas de violencia. Pero existen algunos trastornos que son menos frecuentes, pero a veces puede ser que nos diagnostiquen o le digan a nuestro familiar y en realidad no entendemos qué es o nos da miedo, nos da temor.
Existe un trastorno, en realidad es un grupo de trastornos que se llaman trastornos disociativos, que se pueden evidenciar justamente cuando hay secuelas de traumas o experiencias complejas. También en muchas películas, sin duda, si ustedes han visto, van a ver estas situaciones que hablaremos ampliamente en el programa del día de hoy. Tenemos un invitado de lujo, como siempre, para ustedes. Pero antes de eso, nos gustaría que escuchemos este testimonio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo David. Bueno, mi expareja tiene esta enfermedad, ¿no? Que es poco común, lo sé, pero sus representaciones en la ficción son bastante hirientes. Yo ya sabía que su padre la había golpeado varias veces y... wow, hacía que muy probablemente este episodio tuviera algo que ver con todo este trastorno que está pasando actualmente, ¿no? En su caso, los episodios ocurrían esporádicamente, así que podía estar meses o años sin sufrir uno, ¿no? Pero, wow, es difícil contarlo, ¿eh? Pero a veces también, pues, en un periodo de tiempo relativo, bueno, cortos, ¿no? Casi siempre se daban momentos de estrés, extremo estrés. Antes que ocurría me pedía que no la soltara, ¿no? Que no la soltara jamás. Tiempo después me dijo que los episodios, bueno, ocurrían así y su cerebro era incapaz de lidiar con ese estrés. Por lo que básicamente se separaba de su cuerpo por un breve periodo de tiempo, ¿no? Para darle un respiro. La verdad que es complicado contarlo, pero gracias igual por leerme y escucharme. Después de todo llegará un buen día. Nada es imposible mientras que uno vive. Bueno, en primer lugar, gracias David por tu testimonio. Es duro, Vanessa, ¿no? Cuando un ser querido, un ser amado pasa por esto. Y cómo marcan las experiencias, ¿no? Los traumas, cómo afecta la salud mental. Diferentes trastornos se pueden presentar. Este trastorno se caracteriza por escapo de la realidad de una manera abrupta, donde no soy consciente muchas veces de mi pensar, mi sentir, mi actuar, mis acciones, y necesita definitivamente ayuda profesional. A veces nos confiamos, no, es esporádico, pero cuando se da es intenso y es desgastante tanto para la persona como también para las personas también que se encuentran alrededor. A veces no es muy común, no se escucha, pero hemos querido tratar este tema porque sí se da en la práctica clínica. Y tú que me estás escuchando, a veces has podido tener la sensación, no sé qué me pasa, y no detecto, de repente a leer y no encuentra qué te sucede. Esta mañana el especialista te va a ayudar a poder identificar y a buscar soluciones. No, tú que me estás escuchando, si estás atravesando por esto, no, si eres familiar también, ¿no? Apunta todos los tips que te va a dar el especialista para poder buscar una solución y buscar la ayuda correspondiente. Así es, recuerda, entonces es importante conocer sobre la salud mental, sobre estos trastornos y detectarlos a tiempo. En la emergencia psiquiátrica podemos identificar ello, llegan estas situaciones o desconectarnos de esta realidad como un mecanismo de defensa o protección ante una experiencia traumática. Recuerden que estamos aquí para ustedes, déjenos su audio, por favor, al WhatsApp Nacional, al 988-720-137, escríbanos al fanpage, déjenos comentarios. Nosotros respondemos a sus saludos. Hemos resuelto, en realidad, gracias a su cariño, hemos podido acompañar a personas y creemos que podemos incluso salvar vidas, ¿no? Podemos prevenir el suicidio. Este es un espacio de escucha y te acompañamos auténticamente. Estamos a tu disposición. Confía en Mentalízate Perú. Por Nacional, estamos aquí para ti. Seguimos en Mentalízate Perú y el tema que vamos a tratar hoy, ¿qué son los trastornos disociativos? Y nuestro invitado es Julio Pomareda, él es psiquiatra y psicoterapeuta del Hospital Emilio Balizán. Muy buenos días, Julio, gracias por acompañarnos.
Buen día, Martín. Buen día, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto verlos. No, gracias a ti. Julio, para todos nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué son los trastornos disociativos? ¿Qué entendemos cuando hablamos de trastornos disociativos? Como bien lo han dicho, son un grupo de problemas de salud mental poco frecuentes. No se ve con tanta frecuencia como se ve la depresión o como se ve la ansiedad. Y este grupo de problemas de salud mental se caracterizan porque se llama disociación cuando la mente inconsciente separa o segrega algunos grupos de procesos mentales, algunas funciones mentales las separa frente a un estrés grandísimo, algo que de repente a esa persona en ese momento le es imposible enfrentar o le es imposible sobrellevar. Entonces este grupo de problemas de salud mental tienen dentro de su pequeño grupo, tienen a uno específico un trastorno de disociativo más frecuente, que es la amnesia disociativa, ¿no? Que ocurre justamente cuando hay un trauma muy grande, una situación de estrés muy grande, y la persona olvida, ya sea que olvide lo que pasó, o sea, el trauma mismo, lo que pasó antes del trauma, o sea, de repente olvida incluso datos autobiográficos, algunos eventos importantes, o incluso se desorienta, ¿no? No sabe en qué año está. O puede ser que olvide cosas que pasaron después, ¿no? Después del trauma. Entonces, la amnesia disociativa frente a una situación así. Esto es uno de los problemas disociativos más frecuentes que hay. Pero hay otros también, ¿no? Está, por ejemplo, el trastorno de identidad disociativo, lo que antes llamaban algunas personas personalidades múltiples, ¿no? Que ya no se llama así. Y también está, por ejemplo, la fuga disociativa. También está el trastorno de despersonalización o desrealización. La fuga disociativa es algo que se puede verbalizar bastante fácil, ¿no? Es cuando una persona de un momento a otro camina, de repente se va por ahí, y cuando toma conciencia de dónde está, dice, ¿cómo llegué aquí?, ¿no? Ahora, cabe aclarar que todos estos problemas disociativos no tienen nada que ver con el consumo de drogas o sustancias, ¿no? Otras sustancias. Entonces, si es que hubieran situaciones en las que la persona consumió, por ejemplo, alcohol o consumió algún medicamento de repente, ¿no? O tuvo un problema neurológico como de repente una epilepsia, si es que hubieran estas circunstancias, entonces no estaríamos hablando de un problema disociativo, de repente sí estaríamos hablando de un problema secundario a esto anteriormente mencionado. Importantísimo. Entonces, es un problema que es real, existe. ¿Y qué factores de riesgo o qué situaciones yo puedo detectar como alerta de sospechar que estoy teniendo ello? Porque muchas personas, por ejemplo, con la pandemia, llegan a la consulta y la verdad es que me olvido y no sé bien dónde estoy. A veces estoy muy estresado, te dicen, y no recuerdo muchas cosas. ¿Cómo detectar o qué indicadores de alerta yo podría sospechar que hay algunas de estas disociaciones? Bien, cuando hablamos de trastornos disociativos, hablamos de personas que ya van a tener usualmente algunos otros problemas de salud mental. La comorbilidad, o sea, la presencia de otras enfermedades de salud mental en estos problemas es alta, ¿no? Entonces, muchos de los problemas de salud mental que van a estar ya antes de que se den los problemas disociativos son, por ejemplo, la depresión, problemas de trastorno de estrés postraumático, problemas como el trastorno de suicidio compulsivo, y otras veces podrían tener problemas más graves, como de repente una esquizofrenia, rara vez, ¿no? Pero usualmente son los problemas que tienen que ver con el ámbito afectivo, o sea, un trastorno depresivo que puede ser una depresión unipolar o dentro del contexto de un trastorno bipolar, un trastorno de ansiedad intenso o un trastorno de estrés postraumático, como ya mencioné. Entonces, en esas situaciones, digamos, vamos a ponerlo en sencillo, podría ser que se complique la situación apareciendo más adelante un trastorno disociativo. Entonces, la persona ya va a tener anteriormente algo. Podría tener de repente algo que no es tan disfuncional, o sea, algo que no le moleste tanto. Podría ser que tenga un trastorno afectivo como el tipo de distimia, que es una depresión crónica leve. Y de repente en un momento, ¡pum!, le pasa que se olvidó que hizo, alguien le dice, oye, pero tú has hecho esto, aquello. No, yo jamás haría eso. Entonces, hay episodios de lagunas, ¿no?, mentales, o sea, hay pérdidas de memoria,
y en ese momento es que de repente toman conciencia de que hay algo malo. Es por eso que, como decía Vanessa, estos tipos de problemas, los disociativos, generalmente van a ser atendidos en la emergencia de psiquiatría. O sea, ahí es donde se van a detectar, porque usualmente llegan ya hasta ese punto, hasta llegar a una emergencia de psiquiatría, porque ya las cosas están muy graves, ¿no? Ya están bastante mal. Entonces, usualmente hay otras cosas anteriormente por las cuales las personas a veces han ido aguantando, y cuando ya el cuerpo pues les avisa, ¿no? Le dice, ya no puedo aguantar más, así que pasa esto, ¿no? Y pasó, y así es como llegan a veces. Y Julio, dentro de la emergencia, ¿no?, psiquiátrica, en tu experiencia, ¿cuáles de los tipos más comunes que se presentan, de los tipos más que has hablado de trastornos disociativos? Bueno, como dije, estadísticamente la amnesia disociativa es la más frecuente. Yo he tenido la oportunidad de ver de repente fugas disociativas, ¿sabes? En donde la persona simplemente ha terminado en algún lugar de la ciudad y ha llamado a su familia y dice, oye, estoy en tal sitio, ven a recogerme, no sé cómo he llegado acá. Se va, la recogen, ¿no? Y inmediatamente la llevan al hospital o la llevan a la emergencia de un hospital de salud mental, y ahí es donde le comienzan a preguntar y no se acuerdan, ¿no? Me acuerdo, yo me acuerdo simplemente que estaba en mi casa y de repente ya no me acuerdo nada, hasta que llegó el momento en que es como si hubiese despertado en otro lugar, ¿no? Pero sin embargo, en el transcurso de que se fue de un lugar a otro, todas sus funciones, entre comillas todas, ¿no? Sus funciones para dirigirse, para pagar, para caminar, para funcionar, estaban bien, aparentemente, ¿no? Pero fue una fuga disociativa. Pero las amnesias disociativas sí suelen pasar, ¿no? Frente a traumas muy grandes, traumas intensos. De repente, ahorita se me viene a la mente una situación, en algún momento estuve como de brigadista en una zona en donde había habido un desastre natural, aquí en el Perú, hace unos años. Y ahí, por ejemplo, habían adolescentes, que habían visto una catástrofe, no habían visto fallecer a su familiar, y cuando de repente conversábamos, ellos no recordaban, o sea, algunos de ellos no recordaban bien las cosas, solamente recordaban como que haber estado en su casa y de repente ya omitieron todo eso y vieron que ya todo estaba tapado, ¿no? Ya había pasado un huaico, ya había pasado el derrumbe, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso no llegó a la emergencia porque la tenemos después, fuimos después de la emergencia, pero eso quedó como una amnesia disociativa, por ejemplo. Importantísimo, efectivamente. Yo puedo también compartir, ¿no?, en muchas de las situaciones que acompañamos a sobrevivientes de violencia en todas sus formas, particularmente violencia sexual, periodos amplios de su vida, Martín, en realidad pueden olvidarlo y no recuerdan nada de lo que pasó, ¿no? Incluso en la infancia, los traumas tan complejos pueden generar esto como un mecanismo realmente de protección importante, ¿no? Y en otros momentos, meses después, también puede la persona caminar sin sentido y luego aparecer y generar una angustia, un miedo, un temor a la propia familia, a los padres, ¿no? Entonces, en estas experiencias, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos si yo, papá, familiar, o como el caso de David, ¿no? Gracias, David, por ese testimonio. Yo me doy cuenta que mi pareja es como que se va de la realidad, se distancia de sí misma o se desconecta de la realidad o de pronto no recuerda una importante etapa de su biografía. Esto que muy bien has comentado, ¿qué debo hacer? ¿Cómo empezar a iniciar el tratamiento? Bien, como dije anteriormente, cuando ya se detectan problemas a nivel de trastornos disociativos, usualmente van a haber otros problemas de salud que ya vienen de antes o que son comorbilidad, que están ahí presentes y que sí de repente van a necesitar un tratamiento farmacológico, como por ejemplo un problema de depresión o un problema de trastorno de estrés postraumático, podrían necesitar un tratamiento farmacológico. El trastorno disociativo en sí, o el grupo de trastornos disociativos en sí, no tienen un tratamiento farmacológico probado, ¿no? O sea, no es que hayan fármacos que van a ayudar a esto. Lo que sí va a ayudar es la psicoterapia, se conoce como psicoterapia extendida, ¿no? O sea, de largo plazo.
eso sí va a ayudar porque va a ayudar a integrar, ¿no? De repente acá algunas características de la persona que tiene como segregadas. En el caso, por ejemplo, del trastorno de identidad disociativo, va a ayudar a integrar algunas características de personalidad que la persona ha disociado o a veces es escindido, ¿no? Y a aceptarse de repente como es, ¿no? Eh, entonces, la psicoterapia sí es algo que va a ayudar mucho a los problemas de disociación. Pero no hay que perder de vista que si es que hay comorbilidades, es necesario usar fármacos, ¿no? Es necesario usar fármacos. Pero esto no hay que, pero para eso no hay que perder de vista que el ser humano no solamente es, o sea, un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, una mente, sino también es su situación, ¿no? Es su entorno. Así que no hay que perder de vista que si es que hubiera necesidad de intervenir a nivel familiar, a nivel de comunidad, a nivel social, es necesario, ¿no? Es necesario ver cuáles son los otros factores que puede ser que hayan logrado que esta persona enferme. Recordar que todos los problemas de salud mental son de causa multifactorial, o sea, hay muchos factores que han causado el problema, no solamente uno. El trauma vivido en la infancia, que puede ser, como bien lo he dicho Vanessa, una violencia sexual de repente, puede ser que algunas personas lo hayan podido sobrellevar y otras no, o sea, no a todas les va a afectar igual. De repente tiene que ver sus características genéticas, sus características familiares, sociales, etcétera. Entonces hay que ver todo eso y para eso sí es necesario que le evalúe especialista de salud mental. De repente agregar también con respecto al tratamiento eh, acerca de los síntomas, ¿no? O sea, a veces las personas pueden llegar con problemas disociativos, pero de repente tienen un síntoma más, ¿no? O sea, no solamente tienen problemas disociativos, sino tienen insomnio o tienen, de repente, a veces pueden tener alucinaciones, ¿no? Podría ser. Entonces también se pueden tratar los síntomas con algunos fármacos. Entonces, eso, yo creo que con eso sería a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo se podría tratar esto? Muy bien, Julio. Tenemos una pregunta de Alejandro desde Huacho. Adelante. Yo soy Alejandro del norte de Huacho. Bien, la pregunta era por qué tienen que pasar por este trastorno disociativo las personas que han pasado por momentos muy fuertes, muy difíciles en la vida. Sin embargo, otras personas que han pasado por lo mismo no padecen de este trastorno. Gracias. Bueno, después de la pausa, respondemos. Seguimos con más en Nacional. Ya regresamos con Mentalízate Perú en Nacional. La voz es como el río, que fluye, que conecta. La voz es como el viento, que silba, canta y acaricia. La voz es como la tierra, que protege nuestra raíz y nos hermana. Ashitari añane perori. Otimache abeshiriako charo. Ashi Añane, el espacio orgullosamente asháninca, creado para compartir y difundir la cultura de los pueblos amazónicos. Ashi Añane, domingos por la mañana a las 6 en Nacional. Estás escuchando Mentalízate Perú en Nacional. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra. Seguimos en Mentalízate Perú como todos los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana. Mi nombre es Martín Zurita, soy psicólogo, psicoterapeuta y como siempre es un honor estar con Vanessa Herrera, y psiquiatra y psicoterapeuta. Y el tema que estamos tratando hoy, los trastornos disociativos. ¿Cómo es la mente, no? Ante una experiencia traumática? Tú conversábamos acá con Vanessa
las personas que han sido víctimas de violencia sexual. Yo he tenido oportunidad de ver militares que han estado en zonas de conflicto, ¿no? Y cómo no recuerdan ciertas, como me dicen, doctor, se me borró, no recuerdo. Recuerdo solamente cuando estaba en el hospital, después de un enfrentamiento. Entonces, cómo la mente escapa como para protegerse, pero sí es importante, ¿no?, la ayuda profesional. Hemos hablado, Julio ha hablado también de los fármacos, ¿no?, que la terapia, qué importante es, y que no lo podemos atribuir pues al consumo de drogas, ¿no? Porque algunos se equivocan, mira, por las drogas, mira cómo se está. No es así. Entonces, muchas veces el ser humano trata, como yo digo, de apagar el televisor, bajar la palanca, cuando un evento es muy estresante, muy duro de enfrentar. Así es, entonces es importante ser muy compasivo y muy sensible, ¿no? Entonces hay personas que han vivido, cualquiera de nosotros hemos tenido experiencias complejas en la pandemia, hemos salido de UCI tal vez, hemos perdido a nuestros padres o cuidadores, hemos estado en la guerra, hemos estado en situaciones, veteranos de guerra, militares, policías, una serie de personas sobrevivientes a diversas formas de violencia. Recordar esa experiencia, pueden tener estas llamadas pequeñas o grandes disociaciones. Y algunas veces yo he escuchado, Martín, que la familia, no sé, cuando quiere, ella desaparece, ¿no? O es su mañosería, incluso dice, ella se desconecta, o ella dice que se sale dentro de sí, está loca, ¿no? O se burlan de ello y no son sensibles a la experiencia compleja y traumática, y generalmente estos casos son realmente muy complejos de tratar, requiere un alto entrenamiento psicoterapéutico y un acompañamiento. El tratamiento integrativo, donde acompañamos un equipo interdisciplinario, es muy efectivo, pero requiere que la familia se comprometa en acompañar y ver y reparar y reprocesar todas estas experiencias traumáticas. Así es. Seguimos en Mentalízate Perú por Nacional. Pillotimpa, eirorica pilloshireta nahi, irota que hiye tiri trastorno disociativos, oskamanta timpi, piñashin stacharo abishimota kempiri, oshekiyeti, abishimoyeteri ariorica ahana nekitape. Hoy hatiro, inina shiria heiterica. Ishinzinata shiyete erika yantamin tsayete irorikampa impasa nayebetete. Ariorika pibashire betia, eirorika onimoshiria betimpi. Ariotima que trastornos disociativos. Entonces ya lo saben, como decían muy bien nuestra frase en Ashaninka, en contextos difíciles de emergencias humanitarias, catástrofes naturales, la misma pandemia, la guerra, incrementan los trastornos disociativos. Por eso debemos, tu programa quiere acompañarte en esta educación, en salud mental y saber, porque hemos resistido experiencias traumáticas, ¿no?, en esta época, estos años, y entonces es importante tal vez sospechar si te está pasando alguno de estos signos de alerta. Busca ayuda profesional lo antes posible. Así es, estamos en Mentalízate Perú, donde tu salud mental nos importa. Seguimos en Mentalízate Perú y el tema de hoy es qué son los trastornos personalidades disociativos. Y quedó una pregunta en el aire, Julio, ¿no?, de Alejandro desde Huacho. ¿Qué le podemos decir a nuestro amigo Alejandro? Bien, justo, me había adelantado ya, había dicho hace un momento que somos todos diferentes, todas las personas somos distintas, y somos distintos desde la composición genética, desde nuestra propia arquitectura genética hasta nuestro propio entorno, el entorno más primario que tenemos, que es la familia, el barrio, la comunidad, la cultura, el país, o sea, todos somos distintos. Entonces nadie va a vivir una experiencia igual como lo vive otra persona, no es posible. Entonces hay algunas personas que tienen algunos genes predisponentes, de repente algunos problemas de salud mental o físicos, y hay otras personas que no. Hay algunas personas que tienen de repente aprendizajes conductuales o de creencias, algunas ideas que de repente van a predisponer a algunos problemas de salud mental y otras que no. Entonces, por eso es que hay algunas personas que pueden desarrollar un problema de salud mental
habiendo vivido algo, y otras que vivieron algo parecido, no lo desarrollan. Entonces, depende mucho de varios factores, no solamente de uno. Y algo que yo quería agregar, si me permiten, es acerca de la primera intervención, algo que acabo de recordar que me parece muy importante. Cómo es que la persona que dijo, hablaba creo acerca de su pareja, dijo, ella es como si ella misma dice que dijo que era como un momento de alivio, de respiro, creo que lo dijo así. Y es que quiero de repente dejar en claro que los síntomas mentales muchas veces van a ser eso, van a ser un respiro. Y entonces decirle, oye, ya eso de ahí está mal, o criticar o hacer juicios de valor con respecto a los síntomas, es no comprender que de repente los síntomas están siendo un respiro a algo que necesita tratarse de una manera especial. En el caso de los problemas disociativos, yo sí de repente quisiera agregar que no conviene de repente exigir a la persona, ¿no?, a que si tiene una amnesia disociativa recuerde, ¿no? O de repente, si la misma persona está diciendo, buscando, ¿no?, quiero recordar, tampoco es necesario que la persona se exija. Si en el momento viene el recuerdo, pues viene, ¿no? Pero en todo caso lo que conviene es abordar los otros factores que han llevado a que esta persona enferme. Y no solamente a que aparezca el recuerdo, porque aparentemente si aparece el recuerdo se soluciona el problema, pero no es así, no es así. Es como pretender que si hay una herida que se ha hecho una persona con un arma blanca, apareciendo el arma la herida va a sanar, no va a pasar así. Entonces hay que tratar la herida. ¿Y quién puede tratar una herida? ¿Quién puede mejorar un problema de salud mental? Justamente los profesionales de salud mental estamos para eso. Así es, aquí estamos para ti, para ustedes, para acompañarte y cuidar tu salud mental. Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes que siguen cada fin de semana de nuestro programa. Agradecer sus mensajes y sus consultas. Recordar, por favor, que pueden seguir dejándonos sus audios al WhatsApp de Nacional al 988-720-137. Y ahora vamos a escuchar a Jorge desde Chorrillos. Buenos días, doctores. Tengo una consulta. ¿Cómo diferenciar este tema del que están hablando, del Alzheimer? Importante, muy bien, muchas gracias, Jorge. Efectivamente, ¿cómo diferenciar esta amnesia disociativa de que ya sea un tipo de demencia, ¿no? Como es el Alzheimer, Julio? Qué buena pregunta. Y eso da oportunidad a explicar más o menos en qué época de la vida es que pueden aparecer los problemas disociativos. Usualmente los problemas disociativos podrían aparecer a tempranas épocas de la vida, como en la infancia, en la adolescencia, pero a veces suelen ser episodios aislados o episodios que son episódicos, no tan frecuentes. Cuando ya la persona está en la tercera o cuarta década de la vida, o sea, estamos hablando entre los 20 y los 40 años, ahí es donde puede ser que se afiancen estos síntomas disociativos. Vuelvo a decir, ¿cómo vamos a reconocer que hay problemas disociativos? Un profesional de salud mental tiene que verlo, y además usualmente se van a acompañar de comorbilidades como depresión, trastorno de estrés postraumático, otros problemas de salud mental. Entonces, eso es un problema, para decirlo de manera fácil, de jóvenes, no es un problema de adultos mayores. Usualmente las personas adultas mayores son las que sufren de problemas neurodegenerativos, lo que antes se llamaba demencias, como la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer entonces es un problema que usualmente se ve en personas ya mayores de 60, 70 años. Hay un grupo muy reducido de personas que tienen Alzheimer juvenil, llamado así, ¿no? Que personas que son muy poquísimas, son muy escasas. Es muy raro encontrar una persona que tenga un Alzheimer, que usualmente podría comenzar a los 40, 50 años, pero es rarísimo, ¿no? Usualmente el problema de la enfermedad de Alzheimer comienza pasados los 60 años y se caracteriza pues por exclusivamente comenzar a pérdida de memoria. Ahora, creo que eso sería lo general, ¿no? Para diferenciar. Sí, creo que sí. Qué interesante, ¿no? La pregunta, ¿no? Permite discriminar, porque a veces nos confundimos. Julio, ¿qué hago si tengo mi pareja o un hijo, una hija que comienza a mostrar esos problemas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo acudir? Porque a veces nuestros oyentes no saben dónde acudir, dónde puedo llamar o dónde me puedo apersonar. Bueno, si es que ustedes en algún momento tienen alguna persona que está pasando por un problema
de este tipo, un problema disociativo, recordar de que pueden haber más cosas, puede haber una depresión u otras cosas, y eso necesita ser diagnosticado y tratado por un equipo de salud mental. Entonces, no perder de vista que a nivel nacional existen centros de salud mental comunitario, donde trabajan equipos de salud mental, donde trabajan psiquiatras, donde trabajan psicólogos, donde trabajan enfermeras, enfermeros que están especializados en salud mental. Entonces, no perder de vista eso, acudan al que le quede más cercano a su domicilio o pregunten en la posta o en el centro de salud más cercano que tengan dónde está el centro de salud mental comunitario más cercano. Ahí podrán ser atendidos. De otra manera, también pueden acudir a un hospital general si es que están cerca de allí o tienen de repente su referencia, o siempre también siempre están las puertas abiertas, salvo el conducto regular que tiene que seguirse con su referencia, pues, en los hospitales de salud mental aquí en Lima, ¿no? Tenemos pues el Hospital Víctor Le Correa, el Hospital Emilio Balizán, el Instituto Nacional de Salud Mental, donde también se atienden ese tipo de problemas, pero necesitan pues seguir su trámite, ¿no? O sea, necesitan primero haber sido atendidos en algún centro de salud o en su centro de salud mental comunitario, y si hubiera la necesidad de derivarlos, se le deriva, ¿no? Entonces ya lo saben, recuerden, amigas, amigos, hay esperanza. Los problemas de salud mental pueden tratarse. Si identificas algún indicador de sospecha de síntomas disociativos, que tengo que sospechar, problema de salud mental, y existe la esperanza. Cada vez más avanza la reforma de servicio de salud mental y hay un servicio de salud mental disponible en tu barrio, en tu comunidad. Podríamos también mencionarnos, Julio, ¿cómo dirías tú? Antes de ello, iba a hacer una pregunta adicional, pero tenemos, gracias a todos ustedes que nos siguen mandando muchos audios, tenemos un audio de Margot desde Lambayeque. Buenos días, doctor. Tengo una consulta para usted. Mi caso es mi sobrinita. Es maltratada por mi cuñada, ya que mi hermano hace un tiempo es fallecido. ¿Usted cree que mi sobrinita podría sufrir de ese trastorno? Gracias, Margot. Gracias por confiar en nosotros. ¿Qué le podemos decir, Julio, a Margot? Bien, quizás no me ha dado mucha información, Margot, sin embargo, podría yo brindar de repente alguna información, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que en niños suele ser algo frecuente, y para algunas personas puede ser muy llamativo, que los niños tengan algunos amigos imaginarios, ¿no? Entonces los niños puede ser que conversen, ¿no? con un amigo imaginario, que puede ser más de uno, y esto no significaría, por ejemplo, que tengan un trastorno de identidad disociativo, o que los niños de repente pasado los 5 años recién comiencen a tener una memoria mucho más perenne, ¿no? Mucho más de repente cristalizadas, ¿no? A diferencia de los niños menores de 5 años, en donde el olvido en esa edad es algo natural y es algo necesario, ¿no? El olvido en niños menores de 5 años e incluso menores de 7, el olvido es algo natural y necesario. Entonces, habría que diferenciar, ¿no? Y sobre todo poner atención, si su sobrina, Margot, tiene síntomas, o sea, tiene otros síntomas, de repente la ven que está triste, de repente la ven que no está socializando en su institución educativa, de repente la ven que no está disfrutando de su vida, porque entiendo yo que puede estar triste de repente si es que el tiempo en que ha pasado, en que su papá ha fallecido, es cercano, ¿no? Bueno, de repente a esa edad también la muerte no se comprende tan bien, a veces es difícil comprender muy bien la muerte a esa edad, pero tendría que verse bien. ¿Está bien? Si se siente bien, entonces no tendríamos por qué temer, por decirlo así, de que vaya a desarrollar algo más adelante, simplemente seguir brindando bienestar. Pero si hay cosas con las que no se siente bien, entonces sí, mejor llevarle a una evaluación. Es importante, ¿no? Llevar una evaluación, hay que prevenir. Tenemos un audio de Manuel desde Cajamarca. Adelante. Buenos días, doctores. ¿Qué tal? Me llamo Manuel, soy de Cajamarca. Quería hacer una pregunta. Yo tengo una pareja a la cual le han diagnosticado amnesia disociativa.
Yo quería saber si eso es un trastorno o si es de lo que ustedes están hablando, porque estoy muy interesado en informarme para saber cómo poder ayudarla. Gracias, espero su respuesta. Muchas gracias, Manuel, por tu consulta. Julio. Bien, creo que esta intervención me da oportunidad de decirles algo, ¿no? A los familiares, a las parejas, a los amigos, de las personas que tienen problemas de salud mental. Busquen siempre cumplir un rol, el rol que les corresponde o el rol que más es conveniente. Por ejemplo, si es pareja, sea bastante pareja, sea más pareja y no busque tanto ser terapeuta, ¿no? No busque solucionar el problema de salud mental de su pareja, más bien comparta más, salga a compartir cosas que le gusten a ambos, hagan actividades que le gusten a ambos, planifiquen, cumplan algunas cosas que de repente quieren cumplir como pareja, o sea, sean más pareja, no busquen ser tanto terapeutas, no conviene eso, mejor que el problema sea abordado por quien corresponda que lo aborde. Igual para los padres, ¿no? A veces los padres dicen, ¿cómo hago para ayudarle a mi hijo? ¿Cómo? Sean papás, quieran a sus hijos, abrácenlos, díganle que los quieren, díganle que cuando ellos necesiten algo que se los pida. Muéstrenles así, como padres. No busquen ser tanto terapeutas. Yo sé que ustedes quisieran que su familiar o su pareja o su amigo quieren que esté bien, pero díganselo así. No traten de solucionar el problema como lo haría de repente el profesional de salud mental, porque tendrían que tener la preparación y ya cambiarían de rol, ¿no? Ya no serían pareja, familia, serían terapeuta. Entonces mejor dejen que su terapeuta, dejen que su profesional de salud le ayude y ustedes afiancen más ese rol, que es el rol que más necesita la persona a veces, ¿no? A veces la persona ese rol lo tiene medio endeble, medio débil y un problema de salud mental, en lugar de alejar más ese rol, debería acercarlo más, porque es un soporte que la persona necesita. No solamente la persona necesita un terapeuta o alguien que vea su problema de salud mental, la persona necesita el amor de su pareja, el amor de sus padres, el amor de sus hijos, el amor de sus amigos. Excelente, importantísima recomendación. Efectivamente, el amor es clave, es terapéutico. Es importante el rol de la familia, de los cuidadores y la pareja, ¿no? No podemos ser salvadores, no podemos reemplazar al equipo terapéutico y tenemos que permitirnos ayudar sin agobiar, sin estigmatizar ni juzgar. Se nos ha ido el tiempo realmente corriendo, ha sido interesantísimo esta entrevista. Julio, nos gustaría que nos digas los tips, las recomendaciones esenciales, finales, así sencillitas como siempre tú las sabes dar para todos nuestros queridos oyentes sobre qué hacer en cuanto a los trastornos disociativos. Bien, primero, un trastorno disociativo es un problema de salud mental, en donde una de las características más frecuentes va a ser la amnesia disociativa. Eso significa que la persona no va a recordar partes importantes de vida vivida, ¿no? de eventos vividos, como puede ser un evento traumático, lo que pasó antes o lo que pasó después de este. Usualmente, cuando hablamos de trastornos disociativos, siempre va a estar inmiscuido un evento traumático. Entonces, no hay que perder de vista que una persona, un niño, una niña, un adolescente que ha vivido un evento traumático podría tener un trastorno disociativo. Hay que tener en cuenta esto y si es que ya detectamos un trastorno disociativo en la adultez, ¿no? Entre 20 y 40 años, entonces también tendríamos que tener en cuenta que podría haber sido una de las causas haber tenido algo antes. Ya sea que encontremos en cualquier etapa de la vida un trastorno disociativo, no hay que perder de vista que podría tener un correlato de algún problema de salud mental, como una depresión, un trastorno de estrés traumático, un trauma vivido, y eso tiene que ser tratado por un especialista. No pretendamos nosotros abordar estos temas sin la ayuda de alguien. A veces son temas muy difíciles para la persona. A veces me puede parecer fácil a mí, ¿no? Pero cuéntame, ya, es facilito, solamente tienes que decirlo, ¿no? Ya pasó, ¿no? No, para mí me puede resultar fácil, pero para la persona no. Entonces, conviene siempre abordarlos con su especialista de salud mental. Recuerden que siempre conviene acudir a donde nos quede más cerca. Siempre vamos a tener la atención de los centros de salud mental comunitarios, donde hay personas especialistas para esto. No lo pierdan de vista.
hay uno siempre cerca de donde uno está. Así es, muchas gracias Julio por acompañarnos, de verdad siempre es un placer. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, hasta luego. Chao, cuídese. Seguimos con más en Mentalízate Perú. Las claves del día. Fácil es juzgar y condenar con un mínimo de datos. No sabemos qué realmente está pasando y juzgamos y decimos, sé fuerte, pon de tu parte, como decías Vanessa, déjate de tonterías, no seas mañoso, cuando puede estar presentando un problema serio de salud mental. Recuerda que los trastornos disociativos existen, es un problema de salud mental real, pero que tienen tratamiento. Sospecha que si hay una experiencia traumática y busca ayuda lo antes posible. Busca ayuda profesional, como decía Vanessa, personas especializadas que realmente tengan la formación para poder ayudar. La psicoterapia cumple un papel muy importante en este proceso, tanto para la persona que tiene el trastorno como también para la familia, para los cuidadores. Recuerda que una de ellas más frecuente es la amnesia disociativa y muchas personas pueden olvidar periodos importantes de su vida o después de la experiencia traumática y puede ser un mecanismo de defensa protector. Ayuda del rol que te corresponde, como pareja, como hermano, como papá. No te metas a ser terapeuta porque no estás entrenado. Yo creo que el rol que nos corresponde es comprensión y contención. Recuerda que el tratamiento es integrativo, eso quiere decir que un equipo de salud mental va a ser siempre más efectivo. Trabajamos juntos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, un equipo de apoyo comunitario. Recuerda que no tiene relación con el consumo de drogas, porque a veces asociamos, no tiene nada que ver, son síntomas propios del trastorno. Llegado a la parte final del programa, ¿no? El ser humano trata de protegerse de diferentes maneras y muchas veces apagando el televisor, bajando la palanca, porque es una forma de protegerse. Recuerda, hay que tener compasión, contención, amor, empatía con la persona que está atravesando por eso, porque no la está pasando bien. No hay que juzgar, hay que investigar y hay que acudir a los profesionales que corresponden. Así es, si te das cuenta que tienes algún malestar que ya está afectando a tu funcionamiento, no temas buscar ayuda, acudir al servicio de salud mental, al centro de salud cerquita a tu casa. Recuerda que el Seguro Integral de Salud brinda tratamiento psicoterapéutico gratuito para ti. Y recuerda también, si el caso es más complejo y es un trastorno disociativo, ya te han mencionado esto, ha sido hasta la emergencia porque pasó esta fuga disociativa, amnesia disociativa severa o has tenido una experiencia muy traumática, permítete ser acompañado y sostener las consultas. Muchas veces vamos 2 o 3 veces a la consulta y luego dejamos de ir. Ojo, es importante la corresponsabilidad. Ambos somos responsables en una toma de decisiones compartida para seguir cuidando y mejorando nuestra salud mental. La terapia no es una consulta solamente, es una terapia extendida. Ya sabes, si te topas con alguien que te dice que en un par de sesiones te voy a reestructurar, te está mintiendo. Es una terapia extendida de larga duración. Entonces, ojo con esto. Recordarles que pueden también llamar a la línea 113 opción 5, la línea 100 y los centros de salud mental comunitarios que están tratando de llegar donde tú estás. Lo dejamos con la programación nacional. Hasta la próxima. Chao. Te caes y te levantas hasta soñar la gloria, esperando que mañana se escribirá otra historia. Se empieza nuevamente como si nada fuera. Mentalízate Perú. Hasta el próximo programa.